Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola y bienvenidas a una nueva inversión. Por años, al buscar una portátil, nos hemos topado con una elección casi imposible. Siempre ha sido el gran compromiso, ¿no? El sacrificio inevitable. Totalmente. O cargabas con una estación de trabajo que era, un ladrillo potente y pesado. ¿O te ibas al otro extremo? Exacto. O te conformabas con un dispositivo ultraligero, súper portátil, pero que se quedaba sin aire al abrir algo más que el navegador. O tenías potencia o tenías portabilidad. No había punto medio. Pero hoy vamos a desglosar un aparato que parece que quiere dinamitar esa idea. Analizaremos a fondo la Asus ROG Flow Z13 KJP en su versión 2025. Y para esto nos basamos en un informe técnico muy denso, que destila análisis de ingeniería, pruebas de rendimiento y la reacción de toda la comunidad. Y es clave entender el enfoque, ¿eh? La pregunta que plantea el informe no es si esta es una buena tableta para jugar. No, va mucho más allá. Claro. Se pregunta si estamos viendo el nacimiento de una nueva categoría de dispositivo, un verdadero cambio de paradigma. Y además, con un giro muy particular, la colaboración con Kojima Productions. Eso ya le añade una capa de diseño, de narrativa, que te dice que esto no es un producto convencional. Y eso nos lleva directamente al corazón de la bestia, que es lo que realmente importa. El verdadero punto de inflexión, la razón por la que este análisis es tan fascinante, es la plataforma Strix Halo de AMD que late en su interior. Ok. Esto no es una simple actualización. Es una declaración de principios. Es el abandono de la estructura tradicional de CPU por un lado y GPU dedicada por el otro, en favor de un único y masivo sistema en chip. Un SoC de altísimo rendimiento donde todo está integrado. Comprender esto es la clave de todo. De acuerdo. Entonces vamos a desempacar esa pieza de silicio. El informe habla del procesador, el AMD Ryzen AI Max Plus 395. Y lo primero que, a mí me llama la atención es que tiene 16 núcleos en 5. 16. Pero son 16 núcleos de alto rendimiento, todos iguales, no como la competencia que mezcla núcleos potentes con otros de eficiencia. Mi instinto me dice que para un profesional esto es una ventaja enorme, ¿no? Totalmente. Es una decisión de arquitectura fundamental y deliberada. Claro, no quieres que tu render de repente decida usar un núcleo eco y se tarde el doble. Buscas consistencia absoluta. Justo. Al tener 16 núcleos idénticos de alto rendimiento, se garantiza una latencia consistente, predecible. Para tareas profesionales serias, la predictibilidad es oro. No quieres que el sistema operativo juegue a adivinar dónde poner la carga de trabajo. Entiendo. Y a eso se suma un detalle que el informe recalca como crucial: los 80 megabytes de caché total, que es una cantidad enorme. Es gigantesca. Y en un sistema así es vital. En una arquitectura donde el procesador y los gráficos comparten el acceso a la memoria, esa caché actúa como un embalse gigante. Mantiene a todos los núcleos alimentados con datos constantemente. Ah, claro. Evita que la CPU y la GPU compitan entre sí por el ancho de banda y terminen, ahogándose mutuamente. Es el pegamento que hace que todo funcione de manera fluida. Entendido. Ahora, aquí es donde mi escepticismo entra en juego, y es el punto que más me intrigaba del informe. Las generaciones anteriores de este dispositivo usaban gráficas dedicadas de NVIDIA, lo cual Tenía sentido. era lo lógico. Este modelo las elimina por completo y las reemplaza con una gráfica integrada, la Radeon 8060S. Honestamente, la palabra integrada me sigue dando escalofríos. Por décadas ha sido sinónimo de no sirve para jugar en serio. ¿Cómo es posible que esto compita de verdad? Es un escepticismo completamente justificado por la historia, pero aquí es donde se produce el salto cuántico. Esta no es la gráfica integrada de la laptop de tu oficina. No, claro. El informe técnico es muy claro. Estamos hablando de 40 unidades de cómputo RDNA 3.5. La porción de silicio dedicada a los gráficos es masiva. Ocupa una parte enorme del chip. Espera, para ponerlo en perspectiva, ¿cuántas unidades de cómputo tendría una gráfica integrada normal en una laptop delgada y ligera tradicional?
para que entendamos la escala del salto. Pues mira, una iGPU típica en un Ultrabook moderno podría tener entre 8 y 12. 8 y 12. Aquí estamos hablando de casi 4 veces más. En términos de complejidad, de tamaño en el silicio, rivaliza con GPUs dedicadas de gama media-alta para portátiles. Pero la verdadera magia está en la integración. Claro, en que está todo junto. Exacto. Al estar en el mismo chip que la CPU, se elimina por completo el cuello de botella del bus PCI. No hay que enviar los datos fuera del procesador para que la gráfica los procese. Están ahí, al lado. Ok. Y las pruebas de rendimiento que cita el informe, como las de 3D Mark, la colocan a la par de una RTX 4060 de laptop, e incluso rozando el rendimiento de algunas RTX 4070 de bajo consumo. Es algo que, hasta ahora, era ciencia ficción en este formato. O sea que la idea de jugar algo como Alan Wake 2, con buena calidad, en un dispositivo que es esencialmente una tableta, ya no es una fantasía. ¿Ya no? Pero hay una tercera pieza en este rompecabezas, ¿verdad? ¿La NPU? Correcto. La unidad de procesamiento neuronal, o NPU, llamada XDNA2. El informe le atribuye 50 TOPS, 50 billones de operaciones por segundo. Una barbaridad. Y su función es la de un especialista silencioso. Se encarga de todas las tareas de inteligencia artificial que corren de fondo. Los efectos de cámara de Windows Studio, la cancelación de ruido en una videollamada, todo lo que no es el juego en sí. Exacto. Al descargar todo ese trabajo, libera por completo a la CPU y a la GPU para que se concentren en lo que importa: el juego o la aplicación pesada que se esté ejecutando. Es, digamos, el director de orquesta que mantiene todo afinado. Y eso me lleva al que, para mí, es el verdadero momento ajá de todo este análisis. El dato que lo cambia todo. 128 GB de memoria unificada LPDR5X. Ahí está. La cifra es una locura para un portátil, pero la palabra clave es unificada. A ver si te sigo. Esto significa que la CPU y la GPU beben de la misma alberca gigante de memoria, que ya no tienen que pasarse datos de un lado a otro. Esa es la analogía perfecta. Has dado en el clavo. En un PC tradicional tienes dos albercas, la RAM para la CPU y la VRAM para la GPU. Son dos mundos separados. Aquí, no. Aquí es una sola. Hay un único y gigantesco lago de 128 GB de memoria ultra rápida. Tanto los 16 núcleos de la CPU como las 40 unidades de la GPU tienen acceso directo y simultáneo a ese mismo lago de datos. ¡Wow! Y para asegurarse de que nadie pase sed, el sistema usa un bus de 256 bits, que es como tener una tubería el doble de ancha que la de la mayoría de las laptops. Ok, la teoría suena increíble, pero ¿para qué? ¿Quién necesita 128 GB de RAM en algo que parece una tablet? ¿No es un exceso? ¿Un truco de marketing? Ahí es donde está el verdadero cambio de juego, güey. Y no es para los gamers. Lo fascinante, y que el informe detalla con mucho énfasis, es la flexibilidad que esto ofrece. Un profesional puede entrar en la BIOS del equipo y asignar, por ejemplo, 96 GB de esa memoria para que funcionen exclusivamente como VRAM para la GPU. 96 GB, una RTX 4090 de escritorio, que es lo más potente del mercado, tiene 24. Esto es 4 veces más. Es increíble. Exactamente. Esto abre la puerta a flujos de trabajo que eran impensables fuera de un servidor. Permite cargar y correr localmente modelos de inteligencia artificial gigantescos, como Llama 3 de 70.000 millones de parámetros. Cosa que es imposible en otra laptop. Imposible. Para un científico de datos, un desarrollador de IA o un artista 3D que trabaja con escenas masivas, esto no es un lujo. Es una herramienta que no existía. Convierte este dispositivo en una estación de trabajo de IA de bolsillo. Es una locura. Claro, pero meter toda esa potencia, que según el informe puede consumir casi 100 vatios a plena carga, en un chasis tan delgado, suena a receta para un incendio. Sí, es el gran reto. ¿Cómo logran enfriar eso? El informe menciona cámara de vapor y metal líquido, que son nanotecnologías de punta. Son soluciones de ingeniería extremas, porque el desafío es extremo. El metal líquido que se aplica entre el chip y el disipador es un conductor térmico muy superior a la pasta térmica tradicional.
Es esencial para sacar el calor del chip a una velocidad altísima. Vale. Luego, la cámara de vapor, que cubre casi toda la parte trasera, distribuye ese calor de manera uniforme para que los dos ventiladores puedan expulsarlo eficientemente por la parte superior. Y funciona, se derrite en tus manos. Mira, los análisis termográficos del informe muestran que el chip se mantiene estable y seguro, alrededor de los 80 grados Celsius, bajo carga máxima. La ingeniería funciona. Pero, Ahora, la física es implacable. Esos 100 vatios de calor tienen que ir a alguna parte, y van a la carcasa. La parte trasera del chasis se calienta muchísimo. lo que me lleva a una observación crítica. Si el chasis se calienta tanto que no puedes sostenerlo cómodamente, ¿no se pierde parte de la promesa de portabilidad? Totalmente. Se convierte en una desktop muy pequeña que siempre tienes que usar sobre una mesa con su soporte. Es la gran paradoja de este dispositivo. Es increíblemente portátil para llevarlo de un sitio a otro, pero en el momento de exprimir su máxima potencia, su ergonomía te exige usarlo de forma estática, sobre un escritorio. No es una tableta para jugar en el sofá. Y una vez que está sobre la mesa, te das cuenta de que no es solo un gadget, es una pieza de diseño. ¿Esa colaboración con Kojima Productions es puro marketing, una pegatina y un logo? ¿O realmente se siente en el metal? Según el informe va mucho más allá. El chasis es de aluminio mecanizado por CNC, pero el diseño industrial, supervisado directamente por Yoji Shinkawa, el artista icónico de Metal Gear Solid y Death Stranding, es inconfundible. Se nota su mano. Muchísimo. Está lleno de texturas, inscripciones y coordenadas inspiradas en el universo de Death Stranding. Refuerza la idea de que no es un juguete, sino lo que ellos llaman una herramienta creativa extravehicular. Un equipo de campo para creativos. Es una pieza de diseño funcional con una narrativa propia. Entonces tenemos esta maravilla de la ingeniería, increíblemente potente, con un diseño único, pero que se calienta y tiene una ergonomía comprometida. ¿Qué dice la gente que la ha usado? ¿Cuál es el veredicto? La recepción es extremadamente polarizada, y el informe la desglosa muy bien. Por un lado, los medios técnicos, como Notebook Check, la califican como una proeza de la ingeniería. Aplauden la audacia de AMD y Asus. Pero, al mismo tiempo, son muy críticos con dos aspectos. La ergonomía, que ya comentamos, y el precio. ¿De qué rango de precio estamos hablando? El informe lo sitúa entre los $2,000 y los $2,800, dependiendo de la configuración. Esto lo pone a competir directamente con portátiles gaming tradicionales que pueden llevar una RTX 4080 o incluso una 4090. Claro. Que en rendimiento gráfico puro siguen estando por encima. Siguen estando por encima, sí. Y me imagino que en foros como Reddit o en comentarios de YouTube la división es aún mayor. Mucho más. El informe identifica 3 tribus muy claras. Primero, los entusiastas de la inteligencia artificial. Para ellos este dispositivo es el santo grial portátil. Claro, por la memoria. Exacto. Los 128 GB de memoria unificada justifican cada centavo, porque la alternativa, una estación de trabajo móvil profesional o alquilar servidores en la nube, es infinitamente más cara. Para ellos es una ganga. Tiene todo el sentido del mundo desde esa perspectiva. ¿Y los otros dos grupos? Luego están los gamers, que son los más escépticos, y yo los entiendo. Por casi $3,000 te puedes comprar un portátil con una RTX 4080 que sabes que va a funcionar perfectamente desde el día 1. Sí, vas a lo seguro. Apostar todo a una iGPU de AMD, con el historial que tienen sus drivers en los lanzamientos, es un acto de fe. Y sobre todo, la falta de tecnologías como DLSS de NVIDIA, que hoy es casi indispensable para tener buenos fotogramas con Ray Tracing, es un punto débil importante para ellos. Es una apuesta arriesgada. Valoran más la fiabilidad y el ecosistema de NVIDIA que la novedad arquitectónica de AMD. Exacto. Y el tercer grupo son los fans de Kojima. El factor coleccionista. Claro. Ellos valoran la estética, el diseño de Shinkawa, los accesorios exclusivos. Lo ven como una pieza de colección funcional, un objeto de deseo que además es increíblemente potente. Fascinante esa división. Y hay un detalle de software que el informe destaca como un consenso casi unánime en la comunidad técnica, ¿cierto? Sí, y es un consejo práctico muy valioso. La recomendación unánime es desinstalar el software de control de Asus que viene de fábrica, el Armoury Crate. Que es conocido por ser pesado y consumir muchos recursos. Justo. En su lugar, la comunidad ha adoptado una herramienta de código abierto llamada G-Helper.
Es mucho más ligera, estable y ofrece un control más granular sobre los límites de potencia y los ventiladores. Al final resulta en un mejor rendimiento y una experiencia más limpia. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es este dispositivo? Si no es simplemente una tableta gaming, ¿cómo lo define el informe al final de todo? La definición que le da el informe me parece muy precisa. Es un dispositivo de cómputo de alto rendimiento especializado. Su verdadero valor no está en los juegos, aunque puede correrlos muy bien. No es su propósito principal. No. Su razón de ser, su propuesta de valor única en el mercado, reside en su arquitectura de memoria y en los flujos de trabajo que ésta habilita, especialmente en IA local. Por un lado, una potencia sin precedentes en este formato gracias a Strix Halo y una arquitectura de memoria revolucionaria. Correcto. Por otro, un precio muy elevado. Una ergonomía que te obliga a usarlo en un escritorio y una cierta dependencia de la madurez de los drivers de AMD. Exacto. Es una máquina de nicho que sacrifica la modularidad y la ergonomía de un portátil tradicional para alcanzar un nuevo pico de rendimiento integrado. El informe lo llama una victoria de la arquitectura de sistemas sobre las limitaciones físicas. Demuestra lo que es posible cuando el diseño del chip es lo suficientemente inteligente. Es una conclusión muy potente. Es una herramienta muy específica para un público muy específico. Y esto nos deja con una reflexión final para la audiencia. Una pregunta que se desprende de todo este análisis. A ver. Hemos visto lo que es posible cuando se integra todo en un único y potentísimo chip. Y esto plantea una pregunta importante. A medida que estos sistemas en chip se vuelven más y más capaces, ¿estamos presenciando el principio del fin de las tarjetas gráficas dedicadas en los dispositivos móviles? ¿Y qué significaría eso para un ecosistema de hardware y software construido casi por completo sobre esa separación? Una pregunta que, sin duda, definirá la próxima década de la computación portátil.